El fútbol argentino está representado por los cracks que nacieron en Los Potreros, el lugar que marcó la identidad de este deporte. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Pero como toda práctica social, su crecimiento lo llevó a ser mucho más que un juego maravilloso. Hoy es un día de júbilo para nuestro país. También lo convirtió en un espejo de los cambios políticos y sociales que existieron en el país, reproducidos en los estadios, en los equipos y en los hinchas. Yo creo que la gente es exitista y solamente vive de los triunfos. Estoy convencido que todos los equipos argentinos están capacitados para jugar un fútbol que dé espectáculo, un fútbol así, alegre como el que juega ahora acá. La historia no puede interpretarse si desconoce al fútbol como actor principal de la cultura popular. La historia es fútbol porque el fútbol es historia. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. El 20 de octubre de 1976 debutó en Argentinos Juniors el jugador que se iba a convertir no solamente en la figura de la cultura popular más representativa de Argentina, sino en un futbolista que puso en escena en los estadios aspectos en los que la ficción aún no superó a la realidad. Su aparición no solamente representó la época más gloriosa de la selección, sino que coincidió con hechos políticos trascendentales de la historia contemporánea argentina, de los que su figura no estuvo ausente. Detrás de su sueño, Diego Maradona produjo entre 1975 y 1986 una revolución futbolera. Ese sueño de uno se terminó convirtiendo en el sueño de todos. Con el regreso de Perón al poder en 1973, se volvieron a disputar los Juegos Evita. Estos torneos, cuna de cracks durante los 40 y 50, fueron la plataforma desde donde asomó el equipo de divisiones inferiores más popular del fútbol nacional, los Cebollitas. Goyo y Montañita venían de Fiorito, de la villa de Fiorito. Y bueno, a nosotros nos estaba faltando para poder jugar en cancha de 11, porque nos faltaba un jugador, no teníamos, éramos 10. Y un día le dice a Francis, yo tengo uno que juega bien, y bueno, tráelo. Y el negro Francis pensó que era un enano, le pidió el documento y le dijo que no lo tenía. Terminó el entrenamiento, lo agarraron en el rastrojero de Don Yayo, se lo llevaron hasta la casa, y bueno, ahí pudo demostrarle que era categoría 60. Y ahí empezó y ahí arrancamos todos juntos. La similitud que él tenía cuando jugaba en los Cebollitas con nosotros, cuando jugaba en primera era la gambeta, el arranque, muy similar a la pegada que tenía, cómo pateaba los tiros libres, penales también. Diego jugaba de la misma manera a los 10 años cuando llegó que a los 30 cuando se fue, exactamente igual. Ese amor propio por no querer perder, ese amor propio de cuando las cosas no salían y se ponía el equipo al hombro. Fue el más grande de todos, o sea, yo no tengo ninguna duda de eso, no, nadie lo va a igualar, imposible. Mis sueños son dos. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. El 24 de marzo de 1976, la que iba a ser la dictadura militar más sangrienta de América Latina, derrocó al gobierno de Isabel Martínez de Perón. 7 meses después, Maradona debutaba en la primera de Argentinos Juniors frente a Talleres de Córdoba con solo 16 años. El gobierno de facto advirtió rápidamente las condiciones carismáticas de Diego Maradona y se propuso utilizarlas. En los 7 años que gobernó el país, sus picos de popularidad coincidieron con eventos vinculados al fútbol, y en casi todos ellos, Maradona cumplió algún papel. Muy bien, te vemos con el cabello corto, estás realizando el servicio militar, ¿no es así? Sí, hace 2 semanas que ya ingresé
Estoy muy contento porque me han tratado bien, pero siempre, o sea, tratando de cumplir lo más que puedo. Pero me dan libertad como para venir a los entrenamientos y a la selección. Eso es muy importante. Gracias, Maradona, y te deseamos mucha suerte. No, gracias a vos, hasta siempre. Aunque Menotti decidió desafectarlo del Mundial 78 e inclinarse por otros jugadores para el puesto, Maradona encontró su revancha al año siguiente en el Mundialito Juvenil de Japón. Y Pelé, Dios, ¿por qué lo hizo Pelé brasilero? Lo bien que juega la pelota, y era ver a Pelé, y Y entonces después con el tiempo me di cuenta por qué lo hizo brasilero, porque estaba preparando uno mejor para nosotros. Tiene similitudes ese equipo, salvando las distancias, con el Barcelona, porque había mucha rotación y se practicaba eso, de tocar la pelota. Había ejercicios que hacían para tocar en velocidad, de volver a un toque. Yo vi a la selección juvenil de 1979 salir campeona con Maradona y con Ramón Díaz, donde el nivel de interpretación de los artistas en esa gran sinfonía que hacían era mayúsculo, como casi a ningún jugador adulto le vi, como casi a ninguna combinación de jugadores adultos le vi. El equipo venció en la final a Rusia y el torneo, seguido en directo en la madrugada argentina, fue muy apreciado por la comunidad futbolera. A un año del Mundial 78, era otro evento de efervescencia en el que coincidían nuevamente derechos humanos y fútbol. No, yo era mis jugadores, para mí no había ningún otro mundo, ningún otro objetivo. Nosotros sabíamos un montón de cosas también. La infamia de algún miserable que puso una vez una nota, que después tuvo que explicar toda su vida y su relación, puso una nota cuando yo estaba en el Mundial, en el 79, en el medio de la fiesta, qué sé yo, que estaba hablando Maradona, me pone los auriculares y que yo digo una pelotudez, pero una imbecilidad total, porque hay que estar ahí. Habíamos ganado 2 mundiales. Señor Menotti, usted fue el artífice de lo que se puede hacer con disciplina, con orden, pero por sobre todo con espíritu y con garra de empresa para ganar. Muchas gracias, señor presidente. Haré extensivo al plantel de la selección juvenil sus palabras, porque hemos traído aquí a Japón una manera de vivir de los argentinos. En nombre del fútbol argentino, mucho éxito por su gestión y muy agradecido por sus palabras. Las causas del interés de la Junta era simultáneo a la llegada de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, a unos días después de la obtención de la Copa. Era la primera visita de un organismo internacional ante el pedido de familiares por las desapariciones en Argentina. Cuando volvemos y nos mandaron un avión de la Fuerza Aérea a Brasil, y vamos, todo, pero los bultos, digo, no, eso después viene. Nosotros pensábamos que ya nos íbamos con nuestros padres, nos dicen no, nos subieron a un helicóptero que nos llevaron a la cancha de Atlanta. Y nosotros decíamos, ¿para qué a la cancha de Atlanta? Todo por Corrientes, con gente de los dos lados. Digo, esto es un infierno, yo no me podía creer. Y de ahí fuimos a la Casa de Gobierno, donde en ese momento nos presentaron a la Junta, que estaba en ese momento Videla, para agradecernos el triunfo. Señores, ustedes pueden estar legítimamente orgullosos de este triunfo que han conquistado para el país. Primero, porque han dado una prueba de disciplina, de orden, lo que significa, sin más, reconocer el principio de autoridad. Mientras los jugadores bajaban por Corrientes hacia el obelisco, José María Muñoz arengaba a los chicos a faltar al colegio para festejar junto al seleccionado y aparecían las calcomanías más célebres de la dictadura. Los argentinos somos derechos y humanos. Un primo mío estaba haciendo la colimba, que no aparece, y decía, no, se habrá ido con una mina, qué sé yo. La tía que iba a averiguar al cuartel qué pasaba con él. Y una anécdota muy tragicómica es
que cuando yo vengo de Japón y hacen todo ese operativo para que dejen la plaza libre porque llegábamos nosotros unas horas antes, una de las madres de Plaza de Mayo que estaba girando ahí en la plaza era mi tía y que la habían sacado a palos para que después viniera. Como en una familia hay dos cosas tan antagónicas, ¿no? Uno que festeja y otro que está sufriendo. Luego del Mundial Juvenil, Maradona seguía destellando en Argentinos Juniors y su popularidad no paraba de crecer. En lo que fue la primera sponsorización corporativa del fútbol argentino, los fondos de la aerolínea estatal Austral fueron los que mantuvieron a Maradona en la paternal entre 1979 y 1980. El nexo entre el club y la junta militar fue el general Guillermo Suárez Mason, fanático de argentinos y dueño de la vida y la muerte en el centro de detención clandestina El Olimpo. A fines de 1980, Boca apareció en el medio. Maradona finalmente se convirtió en jugador Geneise en febrero de 1981. Si bien logró un solo título defendiendo la azul y oro, lanzó a la fama su figura y consiguió el cetro de máximo goleador por quinta vez consecutiva, alcanzando la marca histórica de José Sanfilippo. Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. El primer mundial con Maradona en la cancha forjaba una expectativa inusitada. La invasión argentina a las Islas Malvinas se produjo a un solo mes del Mundial de España. Era una época en la que toda la sociedad estaba futbolizada y sobre todo para la dictadura la posibilidad de la recuperación de Malvinas también se vivió como una gran oportunidad de mezclar fútbol y política en una misma secuencia. Salimos hacia el Palomar y todo ese trayecto desde la Tablada hasta el Palomar era como un mundial, porque la gente con las banderas en los balcones, en la calle, alentándonos, todos los lugares donde íbamos pasando había gente. De un momento a otro, las tapas de las revistas deportivas se vistieron de celeste y blanco. El torneo pasó a llamarse Malvinas Argentinas. Y no faltó la revista que propusiera jugar un clásico en las islas a beneficio de las tropas. Además, los medios radiales y televisivos acompañaban el clamor conjunto que generaban la guerra y el mundial. Argentinos saben ser, hoy el país nos pide todo, vemos todo con valor, no tememos a la lucha. Futbolero como siempre fui, me acuerdo que si algo no me quería perder era el Mundial. Era cómo me iba a perder el Mundial por estar acá. Qué mala leche que tuvimos que en el momento más deseado nos mandan a este lugar. Salimos de Argentina, en donde los diarios daban una visión totalmente optimista de la guerra. Cuando llegamos a España, ahí empezamos a ver los diarios españoles y todo, y ahí empezamos a decir, uy, mirá esto, mirá qué pasa acá, mirá esto, mirá lo otro. Y ahí nos empezamos a preocupar un poco más. Nos dieron un documento con algunas instrucciones que tenían que ver con la comunicación, aquello que resultaba prudente decir si nos hacían alguna entrevista. Y debo decir que Menotti me dijo a mí personalmente que eso no sustituía nuestra conciencia.
en medio de un fuego cruzado y encontramos una radio que seguramente habían conseguido los chicos que vivían en esa trinchera en alguna casa de algún kelper. Y no me preguntes cómo, pero tocando cablecitos, orientándola para un lado o para el otro, mientras de fondo se escuchaban los bombardeos, muchos de los cuales caían cerca de nuestra posición. Enganchamos a Muñoz, relatando una parte de Argentina-Bélgica y en un momento determinado, bueno, el gol de Bélgica. Y recuerdo la situación que empezamos a putear entre nosotros, empezamos a maldecir ese momento, decir, bueno, puta madre, qué mala suerte, gol de los belgas, bueno, seguro que ahora lo damos vuelta, y bueno, y no sé cuánto tiempo más estuvimos escuchando esa secuencia hasta que paró el fuego y nos tuvimos que ir. El equipo se recompuso con un gran triunfo ante Hungría con la dupla Maradona-Kempes brillando. Pero en la segunda rueda, la selección se encontró con uno de los mejores equipos brasileños de todos los tiempos y pagó muy caras algunas decisiones del entrenador. Para mí, bueno, Menotti fue el mejor técnico que tuvo la Argentina. Del año 74 al 78. La mayoría de los argentinos. Que tuvimos un momentito de aquellos. Son muy pocos los que no se la creyeron, ¿no? Y yo me incluyo entre ellos también. Me parece a mí que él empieza una pelea en donde él se empecina en jugar a la chique, en hacer la ley del offside. Y a veces hacíamos el fuera de juego, no en su momento, en el momento oportuno. En aquel momento me pareció que mi manera de contribuir a la argentinidad era jugando el Mundial con toda la seriedad que me fuera posible. Habla el teniente general don Leopoldo Fortunato Galtieri. El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. $30 años después, me parece horroroso que la AFA o el Estado haya decidido mandar a una selección a jugar un mundial cuando paralelamente se estaba jugando la vida de miles de personas. Me parece una situación horrenda y que habla a la perfección de quiénes eran los milicos y quiénes fueron los que llevaron adelante este conflicto. Yo si fuera ahora, por ejemplo, no jugaría al mundial. Pero viste, nosotros cuando fuimos al mundial no sabíamos que esta gente estaba matando gente de la manera que lo estaba haciendo y todo. No lo sabíamos nosotros. Si no, no hubiéramos. Yo, por ejemplo, no hubiera jugado al mundial. La derrota de la Guerra de Malvinas terminó de redondear el contexto popular. El trasnochado sueño de los militares de perpetuarse en el poder, inclusive por vía democrática, quedó en la nada. El candidato radical Raúl Alfonsín fue un símbolo de la recuperación democrática. Sus primeras marcas hasta 1985 fueron las de un país que buscaba desandar la paz social y enjuiciaba a las juntas. La inestabilidad económica y las leyes de obediencia debida y punto final, símbolos de la segunda parte de su gobierno, desdibujaron su figura hacia el final de su mandato, que concluyó anticipadamente en 1989. Todo ese periodismo que vos decís, que gente que es de otra línea, que yo la ligo de rebote, porque defienden otra cosa, antes de que yo empiece a actuar, me empezaron ya a atacar. Entonces toda esa gente que decía que el fútbol brasileño era el súper, ahora resulta que el fútbol brasileño no sirve. Entonces muchas veces hay un contrasentido. Carlos Bilardo fue el reemplazante de César Luis Menotti en el seleccionado. Su idea tacticista no tenía adhesión popular. Las decisiones que tomaba dentro de la cancha no eran entendidas ni por sus jugadores.
Si bien Menotti y Bilardo en el campo de juego tenían diferencias, detrás de la línea de cal los unieron los intentos de destitución que sufrieron del poder político. Menotti los sufrió en dictadura y Bilardo en democracia. En 85 yo me entero, por intermedio de un mesero, un mozo, que escuchó que me querían sacar. En aquel momento eran todos políticos, ¿no? 5 políticos. Y que me querían sacar, escuchó toda la charla. Estábamos haciendo un asado una noche y Alfonsín charló largamente de algo que lo tenía muy preocupado, que era el tema de los jueces que habían tenido alguna participación en violación de los derechos humanos, en torturas, en fin. Y por ahí se ve que cambió de radio y dijo: che, mi chingo, ¿cuándo lo vas a echar a Bilardo? Y lo más divertido era que alegaba que Bilardo era malo no por el equipo, porque era mal entrenador o que no, sino porque Bilardo lo había pinchado con un alfiler a Bernat, o decía eso, que lo corría y lo pinchaba, y que le tiraba serrín en la jeta a los arqueros. Y fui y se lo conté a Grondona y a Julio Mille, que está en mi movimiento, que me quiere sacar. ¿Quién? Le dije quiénes eran los nombres. Y además la gente, me acuerdo que me preguntaba por la calle: y doctor, lo echó Bilardo, ¿cuándo lo va a echar? Decía. Y un día nos dimos tanta manija ahí que vamos a llamarlo a Julio. Y había un diario muy importante que también me quería sacar y lo llamaban a Grondona, el director de Clarín. Y Grondona le dijo: no lo saco. A Carlos dice: no lo saco, lo dejo. Digo: che, Julio, esto no da para más, me parece que le tenés que dar puerta a Bilardo. Y Julio del otro lado dijo: me chingo, dedicate al Rabi, que de esto no entendés un carajo. ¿Cómo ha hecho usted para aguantarse 2 meses sin sexo? No me he aguantado. ¿No se ha aguantado? No, es que me han encerrado, o sea, que me han hecho aguantar, que nada mismo. Ajá. No fue una actitud voluntaria. Yo creo que le faltaba convivencia al grupo, y mucho silencio en medio, y todos los males se resolvieron hablando. Hicimos una fiesta en un lugar en el centro de México, pusieron un poquito de champán, ¿viste? Un poquito de alcohol, y tomamos un poquito todo. Entonces el negro Enrique, Héctor, va y se le pone a Bilardo a bailar así adelante de él, y se le empieza a tirar en el suelo, y Bilardo sabe bailar. Nosotros no sabíamos que salía a bailar. También había tomado unos vinitos, Y se pone a bailar y se empieza a tirar, se arrodilla y se empieza a tirar en el suelo, y empezó a hacer así para atrás, y se tiraba en el piso y bailaban los dos con el negro Enrique, y entonces empezamos todo, borón, bombón, es el equipo del Narigón. Todos. O sea, al otro día vamos al entrenamiento y estaba Bocini. Dice: vos también gritaste borrón, bombón, el equipo de Narigón. Vos también, le digo. Y estaba Valdano, que éramos los 3 más cuestionados, que éramos menotistas. Y yo cuando lo veo a Bilardo le digo que ese día ganó el Mundial. Después yo no lo pude vivir porque yo estuve internado. Tras una cena en el restaurante del argentino Eduardo Cremasco, compañero de Bilardo en Estudiantes del 68, Passarella comenzaría con los síntomas que lo dejaron afuera del Mundial. Yo comí algo que me hizo mal y me agarran una yarda. Y me la curan mal. O sea, no me la curaron realmente. Él fue atendido en un hospital Humana, que era el mejor hospital, y se terminó la parasitosis. Entonces, a los 2 o 3 días lo examinan, no hay rastros. Empiezo a sentir mejor y empiezo a entrenar y empiezo a moverme, a hacer fútbol. A la tarde me agarro otra vez. Y yo llamé al doctor Oliva, que había estado en la selección con nosotros, con el flaco. El medicamento que tomaba para curar la parasitosis era un medicamento que la primera vez se toleraba bien, pero si usted repetía, podía tener problemas. Pero él dice que nunca lo mencionó. Él dice: no, yo voy a tomar otra vez para estar seguro. Digo: mire, ya le explicaron los especialistas, si son especialistas en estos tipos, que le puede traer secuelas. Me dijo: ¿qué fue lo primero que tuviste? ¿Una yarda? Sí, le digo, tuve una yarda. Me medicaron, se me fue y ahora me vuelve otra vez. ¿Te dejaron de medicar?, me dijo. ¿Te volvió? Sí. Hacé el bolso, dice, y volvete. No juega más el Mundial, me dijo. Justi tocó, cortito, ¿a quién? Apareció Valdano metiendo adentro, pica Diego, pica Maradona, le pegó. ¡Gol! Bilardo potenció a Maradona. Su gran actuación individual
sincronizada con la disciplina de un equipo que parecía conocerse de toda la vida, hizo brillar a una selección que alcanzó la segunda estrella mundial para el fútbol argentino. Un día antes del partido, a las 6 de la tarde, están consiguiendo a una mujer que limpia la camiseta. Si salimos campeón del mundo, no sé, nos tiene que hacer un monumento a todos. Un día antes no tenemos número en la camiseta. El partido ante Inglaterra significó una final anticipada con fuertes connotaciones aventadas por la aún cercana Guerra de Malvinas. Maradona aventajó a Argentina con un gol ilícito ante la salida de Shilton. Los ingleses se convirtieron en denunciantes exclusivos frente a la mano de Dios de Maradona. Sin embargo, la memoria guardó para sí el segundo gol como el mejor de la historia de los mundiales, a tal punto que nadie puede olvidarse qué estaba haciendo ese día y en ese momento. Estaba en casa viéndolo con mi familia. El gol de Diego a los ingleses lo vi en la casa de mi abuela y de mi abuelo, en Azul, porque eran los únicos de la familia que tenían televisor color. El gol de Maradona yo ya no jugaba más y lo vi en un bar de Recoleta. Estaba en mi casa, me parece. Sí, estaba en mi casa y lo grité como caballo. Cuando Maradona le hizo el gol a los ingleses, yo estaba en Radio Mitre. Estaba sentado en un sillón en el living de la casa de mis padres, al lado de mi papá, que es una persona con la que vi millones de partidos, o sea que me constituí como individuo al lado de él por muchas razones, en particular y hasta en especial por esa, y no me borraré esa circunstancia, ni ese sillón, ni mucho menos a mi papá, nunca. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Me empezó a llevar. Digo, arrancó y digo, no lo para más nadie. Y bueno, cuando ya encaró, enfiló para el arco. Una satisfacción. Te saca un puñal que vos decís, Dios y la Virgen, qué hermoso que es. Y el que nos marcó a todos fue Maradona. El gol a los ingleses uno lo vivió con una emoción tremenda desde lo futbolístico, hablándolo de lo futbolístico. Una vez que terminó la guerra, yo nunca más vi a un inglés como enemigo. Yo creo que él fue consciente instantáneamente cuando la pelota entró. Supe que estábamos ante una obra individual que ponía a Diego en otro lugar, ¿no? Gracias Dios por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2. Su gol acabó con los adjetivos y coronó a la perfección su capacidad. El 29 de junio, con el triunfo por 3-2 ante Alemania, el niño de Villa Fiorito hizo realidad aquel sueño grabado en blanco y negro. Su sueño de pibe por un rato fue el sueño de todos. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Argentina.